Muy buenos días. Les damos a todos la más cordial de las bienvenidas. Agradecemos mucho que nos hayan esperado. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Jaime Pizarro. Soy el secretario ejecutivo de la Red Chilena de Bioinsumos y les quiero dar la más cordial bienvenida a este seminario, el último seminario de este año, ya Avances en Biopreparados e Insumos Orgánicos, actualidad en Chile y experiencia en Latinoamérica. Para esta actividad tenemos a dos grandes exponentes. Aquí les quiero presentar a Claudio Cárdenas, ingeniero agrónomo, con más de 20 años de experiencia dentro del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, con amplia experiencia en torno a la agricultura orgánica, desde el desarrollo de manuales de manejo orgánico junto al Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, hasta el extensionismo y difusión. Actualmente se desempeña como el jefe de Departamento de Agricultura Orgánica del Servicio Agrícola Ganadero en Chile. Y por otra parte tenemos a Harold Gamboa, ingeniero agroforestal, magíster en agroforestería tropical del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, con experiencia en investigación y desarrollo en el ámbito agrícola en Honduras, Bolivia, Colombia y otros países de Centroamérica. Actualmente se desempeña como especialista internacional en el programa de Innovación y Bioeconomía, Dirección de Cooperación Técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Antes de comenzar, les pido a los asistentes que mantengan sus micrófonos apagados. El chat está habilitado para que ustedes puedan realizar todas sus dudas y consultas y estas serán respuestas una vez terminadas ambas presentaciones. Le doy la bienvenida a Claudio para que inicie su presentación. Muchas gracias, Jaime. Bueno, buenos días a todas y a todos, ¿no es cierto? Quiero agradecer la posibilidad de este seminario, de poder exponer y dar información respecto al quehacer del Servicio Agrícola y Ganadero, específicamente en lo que tiene que ver con los insumos para su uso en agricultura orgánica. Voy a compartir. Me señalan si ya están viendo toda la presentación. Eh, Sí, perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Sin Ok. ningún problema. Bueno, lo que mm, me, me interesa de poder dar a conocer es respecto a nuestra área dentro del Departamento de Agricultura Orgánica. Como ustedes saben, en Chile tenemos un sistema de certificación de producción orgánica y nosotros como autoridad competente de control somos responsables también de la evaluación de los insumos para su uso en agricultura orgánica. Y eso es un poco lo que yo quisiera dar a conocer e informar, digamos, de nuestro quehacer en este sentido. Primero, dar algunos antecedentes relativos a la normativa técnica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una ley, que es la ley 20.084, y dos decretos supremos. ¿Mm? La ley establece las reglas generales del sistema, establece, entre otras cosas, también sanciones, habla de un sistema de adscripción voluntaria. Tenemos un reglamento operativo, que es que es el decreto supremo número 3, que regula el funcionamiento del sistema de certificación orgánica en Chile, establece cuáles son el uso de un sello oficial que distingue a los productos orgánicos certificados y también establece cuáles son las obligaciones de las entidades de certificación. En Chile se reconocen dos sistemas de certificación, uno que es a través de empresas, que nosotros le llamamos organismos de certificación, y otra vía que es la vía de agrupaciones u organizaciones de agricultores ecológicos, o OAE también le decimos su sigla, que es un sistema participativo de garantía de certificación o sistemas de autocertificación, en la cual lo que prima es un sistema de control interno que es el documento que el servicio, ¿no es cierto?, avala y fiscaliza anualmente. Por otro lado, también tenemos la normativa técnica, que es otro decreto, que es el decreto supremo número 2, que establece el alcance técnico del sistema de certificación en Chile, establece cuáles son los alcances de certificación de tipo vegetal, de pecuaria, de productos procesados de origen agropecuario, también tenemos la producción apícola, de hongos comestibles, un alcance específico para vinos orgánicos, digamos, todo en el ámbito silvoagropecuario.
Establece cuáles son las indicaciones para la producción orgánica, para el procesamiento orgánico y para la comercialización. ¿Mm? Y también tiene un anexo relativo al uso de sustancias y condiciones de uso de los distintos insumos. Haciendo un poquito de historia, la norma y la ley entra en vigencia en el año 2007, la ley 20.089, y en ese momento se crean los decretos supremos, que en ese instante es el decreto número 17 y el decreto número 36, y todo lo que tenía relación con la evaluación de los insumos para su uso en agricultura orgánica está bajo la responsabilidad y bajo los criterios de cada organismo de certificación. Posteriormente, en el año 2011, se hizo una modificación al decreto número 17, que era la normativa técnica, y establece que es el Servicio Agrícola y Ganadero el responsable de la evaluación de los insumos para su uso en agricultura orgánica. Es decir, saca la responsabilidad a los organismos de certificación de evaluar los insumos, digamos, para los distintos necesidades que tenían los productores orgánicos o los operadores orgánicos. Posteriormente, en el 2016, en otra modificación del decreto supremo, ya decreto supremo número 2, que reemplazó al anterior 17, se agregan más antecedentes, requisitos y criterios para específicamente el proceso de evaluación y autorización de insumos en agricultura orgánica. Y durante el año 2023 hemos estado trabajando en un procedimiento específico para la evaluación de insumos comerciales, y también, obviamente, todo lo que tenga que ver con el asociado a tarifas que se requieren para poder realizar esta labor. Pero, ¿qué es un insumo para la agricultura orgánica? Bueno, para la agricultura orgánica y para la norma chilena, un insumo es cualquier sustancia, compuesto, organismo biológico, un material básico o un producto formulado que pueda ser utilizado en la producción o en el procesamiento de un producto orgánico que esté regulado. Por lo tanto, tenemos distintos tipos de insumos, ¿no es cierto? Tenemos insumos que están más elaborados, otros que son más, digamos, con menos grado de elaboración. Tenemos biofertilizantes, tenemos una variedad importante, ¿no es cierto?, de insumos que se utilizan actualmente en la agricultura orgánica. Pero ¿por qué es necesario evaluar un insumo en agricultura orgánica? ¿Qué obliga a que sea? ¿De dónde nace esta necesidad? Por un lado, es importante garantizar la genuidad, ¿no es cierto?, la genuinidad de un producto comercial. Por otro lado, también es importante que haya una comprobación, un respaldo a través de métodos científicos, ¿no es cierto?, de la calidad de ese insumo que se está utilizando para la agricultura orgánica. Hay que garantizar la efectividad también. Y, por supuesto, hay que dar protección, hay que dar garantías a los usuarios, ya sean aplicadores, distribuidores, a los consumidores, por supuesto, al medio ambiente, de la calidad y de la inocuidad que se requiere para un producto orgánico en un sistema de producción sustentable, como es la agricultura orgánica. De acuerdo a las categorías, ¿no es cierto?, que están descritos en el anexo del decreto técnico o en el decreto número 2, reglamento técnico, tenemos varias listas de insumos. Y ahí las pueden ustedes observar. Tenemos una lista de fertilizantes y acondicionadores de suelo, bioestimulantes, que incluyen bioestimulantes. Tenemos una lista que son para plaguicidas y procedimientos para el control de plagas y enfermedades, otro para procedimientos de control de plagas y enfermedades en animales, materias primas y aditivos para la alimentación animal, insumos y procedimientos para el control de plagas y enfermedades apícolas. Tenemos una lista específica para los insumos y procedimientos para la limpieza y desinfección, y también tenemos una lista exclusiva para insumos utilizados en la producción de vinos orgánicos. Pero todo esto está en la normativa. Esto está en la normativa, en el decreto número 2, y lo que ustedes van a encontrar básicamente aquí son las sustancias activas, es decir, las sustancias que están permitidas, ¿no es cierto? Y cuáles son, en general, las condiciones y la descripción de uso de esas sustancias. Pero esto no es
necesariamente lo único que hay que fijarse. Ujú. Porque un producto comercial está constituido normalmente de una sustancia activa y también de un coformulante. Y detrás de eso hay un proceso de elaboración. Y eso es lo que busca la evaluación del insumo. Considerar no solamente la sustancia, sino que también si hay presencia o no de coformulantes y qué condiciones, ¿no es cierto?, hay detrás, ¿no es cierto?, para producir ese insumo que se está utilizando en la agricultura orgánica. Nosotros llevamos años trabajando con una visación de insumos comerciales, que los tenemos publicados, ¿no es cierto?, en la página web del servicio, donde establecemos cuál es el nombre comercial, qué sustancia activa está detrás, quién es el fabricante y qué tipo de insumo o cuál es la categoría en la cual, ¿no es cierto?, debe ser utilizado. Siempre la normativa de agricultura orgánica está detrás o después del cumplimiento de la normativa base que le llamamos nosotros, es decir, el cumplimiento de las reglas generales, independientemente si es para agricultura orgánica o no, debe cumplir, ¿no es cierto?, con una regla general, con una normativa general, lo que nosotros le llamamos normativa base. Por lo tanto, aquí tenemos plaguicidas que antes de entrar a su evaluación para el uso en agricultura orgánica, tienen que cumplir con la norma general de plaguicidas. ¿Ah? O en el caso de los fertilizantes, pensando que ya tenemos una normativa de fertilizante, o si es un, no sé, un fármaco pecuario, también tiene que cumplir con la normativa específica, general de fármacos, y así en cada caso en particular. Es importante, antes de adquirir y utilizar un insumo para agricultura orgánica, ¿qué hay que tener presente? Primero, que esté la sustancia activa, esté descrita y esté mencionada en el decreto técnico y en el reglamento técnico de la norma vigente. Y por otro lado, que también ese insumo comercial que contiene esa sustancia activa haya sido evaluada, ¿no es cierto?, por el Servicio Agrícola Ganadero, donde, como yo les repito, nosotros nos fijamos no solamente en la sustancia activa, sino que también en los coformulantes que hay detrás y, por lo tanto, en el proceso que da garantías de que ese insumo cumple con los requisitos generales para la producción orgánica. Pero, ¿qué pasa con los insumos intraprediales? La verdad es que los insumos intraprediales, como podemos ver aquí en algunos ejemplos, la producción de bocachi, por ejemplo, los biopreparados, ¿no?, que se hacen en forma intrapredial, algunos extractos también que podemos encontrar y que se pueden hacer por el productor, no tienen una norma específica, digamos, o una regulación específica, como lo tienen, por ejemplo, cuando el insumo es para un comercio. ¿Mm? Aquí lo que nosotros obviamente solicitamos es que se cumpla con la condición que está establecida en el decreto, que es decir, que la sustancia activa de ese biopreparado o de ese insumo intrapredial cumpla con lo que señala, ¿no es cierto?, la normativa respecto a la sustancia y a las condiciones de uso que tiene que tener esa sustancia. Ya si es un extracto vegetal, por ejemplo, o es un producto, digamos, un afrecho o un abono, ¿no es cierto?, que sea utilizado para lo que la normativa lo permita. ¿Por qué? Porque se entiende que el insumo intrapredial no hay una comercialización. Si hay una comercialización de ese insumo intrapredial, ya entra a otra categoría y ahí la obligación es que sea evaluado por el Servicio Agrícola y Ganadero antes de ser comercializado o utilizado para la producción orgánica. Como les mencionaba, nosotros estamos ya hace algún tiempo trabajando en un procedimiento de evaluación de insumos comerciales para su uso en agricultura orgánica. Estamos en la etapa final, en el sentido de establecer y mandar una propuesta, digamos, de texto de lo que para nosotros es importante eh, como criterios generales para la evaluación de estos insumos, de acuerdo a lo que la normativa nos solicita. Pero en términos generales, ¿cómo va a funcionar el sistema? O sea, ¿y cómo funciona en la práctica? ¿Ah? Hay un formulario de solicitud donde se debe declarar los antecedentes generales, ¿no es cierto?, del quien solicita, ¿no es cierto?, o quién está detrás como responsable de este insumo. Tienen que venir documentos acompañantes, son requisitos obligatorios, ¿no es cierto?, como la etiqueta, las fichas técnicas,
análisis de laboratorio, declaraciones de componentes, procesos de obtención y otros más. Ujú. También hay que adjuntar documentos que acrediten el cumplimiento de las regulaciones vigentes, como le decía yo, de la norma base. Si es un plaguicida, por supuesto, tiene que tener una resolución que registre o que indique que ya está registrado como plaguicida en Chile. Si es, por ejemplo, un desinfectante, que cumpla con la norma del ISP. Bueno, esta primera etapa, que es una etapa más bien de evaluación documental, va a tener un costo aproximado de 0,38 UTM. Y aquí, por ejemplo, está básicamente cuáles son los insumos que están entrando y cuáles son las normas básicas que hay que cumplir. Por ejemplo, en el ámbito agrícola, fertilizante y acondicionador del suelo, nos hemos encontrado que hay normas básicas que son vistos por el mismo servicio, pero también hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con Cernapesca. Por ejemplo, aquellos insumos cuyos materiales provienen de la extracción de algas, ¿no es cierto? O de recursos acuícolas o hidrobiológicos. Ahí no es el Ministerio de Agricultura el que tiene que tener, perdón, el que tiene que tener la visación de eso, sino que es el Servicio Nacional de Pesca. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, de pecuaria, tenemos varios insumos que son vistos por la misma división técnica de pecuaria en el SAC, pero también tenemos insumos que son de limpieza y desinfección, que son vistos por el Instituto de Salud Pública. En el caso de producción de vinos o producción de alimentos procesados, también tenemos una interacción de norma base entre el SAC y el Instituto de Salud Pública. Eso es un ejemplo de lo que nosotros nos encontramos. Luego de esta etapa, ¿no es cierto?, de fase 1, donde hay una revisión de la correcta presentación de antecedentes y categorías del insumo, ¿no es cierto?, viene esta etapa 2, que es mucho más técnica, que tiene otro costo, que es mucho más larga, mucho más de detalle, donde se hace toda la evaluación específica respecto a la evaluación de la sustancia activa, de los coformulantes, de por ejemplo, la toxicidad o la ecotoxicidad que puede haber, la revisión de las etiquetas, de las hojas de seguridad y, entre otras cosas, ¿no es cierto?, ver que se cumpla con las reglas, con los principios de la producción orgánica, por ejemplo, que ningún insumo que ingrese a su uso en la agricultura orgánica pueda provenir de organismos genéticamente modificados, o que la producción de ese insumo atente contra los recursos naturales, ¿no es cierto? O afecte el medio ambiente. Varios de esos requisitos son vistos en esta etapa. Finalmente, una vez que termina, digamos, esta evaluación de la etapa 1, fase 2, ¿no es cierto? El servicio tiene la obligación de, a través de una resolución exenta, aprobar o rechazar esa solicitud. Y si es aprobada, obviamente se publica el insumo en la lista oficial que el Servicio Agrícola tiene dispuesto para eso. Todo este proceso, que dura algunos meses, de acuerdo a la carga, digamos, de solicitudes que podamos tener, a precio de diciembre del 2023, tiene un valor en UTM de 6,74 UTM, pero en pesos puede tener un costo aproximado de 432.000 pesos. Eso se los entrego como un dato, digamos, para que ustedes puedan manejar. Otra información relevante. Hasta la fecha ya tenemos más de 1.100 insumos que han sido evaluados por el servicio. Y el tiempo promedio de respuesta es alrededor de 7 meses. Y ahí ustedes pueden ver cuál es la, digamos, composición de la evaluación de insumos que nosotros tenemos. Aproximadamente el 60% de la evaluación de insumos tiene que ver con insumos para la nutrición vegetal. Y un 24% están destinados más bien para uso en control de plagas o enfermedades. Tenemos otro porcentaje menor que tiene que ver con desinfectantes, con agentes de limpieza, y ya el resto, digamos, se reparte entre biodinámico, insumos para uso pecuario, apícola, etc. Antes, y esto para allá como recordatorio, antes de adquirir y utilizar un insumo para la agricultura orgánica, entonces siempre tener presente
que la sustancia activa tiene que estar autorizada por la normativa vigente, que tiene que estar además en insumo comercial, tiene que estar en la lista de insumos visados por el servicio. Recordar que la evaluación nuestra no solamente incluye la sustancia activa, sino también el coformulante y el proceso que la empresa detalla, ¿no es cierto?, para la fabricación de ese insumo. Bueno, hasta aquí yo llego. Muchas gracias y quedo atento a las consultas que puedan haber. Gracias, Jaime. Ok, agradecemos la informativa charla que nos entregó Claudio. Ahora, por favor, Harold, eres bienvenido para poder realizar tu presentación para después hacer una pequeña conversación y una ronda de preguntas. Muchas gracias. Claro que sí. Ahora sí. Bueno, un cordial y afectuoso saludo a todos ustedes, a todas las personas que nos acompañan en este día y muy agradecido con esta cordial invitación realizada por la Red Chilena de Bioinsumos, donde pues podríamos esta mañana compartir un ratito acerca de un tema de bastante relevancia para la producción agrícola de Chile y también para la producción agrícola de Latinoamérica, y es el tema de la producción de bioinsumos on-farm, donde pues trataremos de dar una breve mirada a esas experiencias que están sucediendo en América Latina y el Caribe. Y como bueno, este es un tema que está en constante evolución, pues tenemos que estarnos actualizando con lo que está sucediendo a lo interno de los países, y aprovechar este tipo de espacios pues es de suma importancia para poder trabajar juntos, para poder sumar esfuerzos, para podernos apoyar como región. Y precisamente eso es lo que se está promoviendo eh, eh, a lo largo de la participación de diferentes organismos internacionales, de diferentes centros de investigación en América Latina y el Caribe, para fomentar un trabajo colaborativo que nos permita primero identificar brechas, ¿sí?, y oportunidades en el tema de la producción y fomento de los bioinsumos en la región, y de alguna manera, a partir de todas las experiencias generadas por los diferentes países, obviamente apoyarnos para elaborar una hoja de trabajo común que nos permita ir avanzando cada día en hacer de este subsector algo todavía mucho más fortalecido y consolidado. Entonces, de manera general, les voy a comentar aquí, bueno, vamos a hacer una breve introducción de cómo apunta este tema de los insumos hacia la producción sostenible, qué es esto de la producción on-farm, hacia dónde está dirigiéndose la política pública en América Latina y el Caribe, si viendo algunos limitantes y oportunidades de este tipo de producción, y bueno, mencionando algunos puntitos de la agenda pendiente a nivel regional. Bueno, para comenzar, es importante mencionar que, bueno, como todos sabemos, la agricultura ha sido desde tiempos inmemorables uno de los pilares fundamentales de nuestra humanidad, ya que ha proporcionado el alimento, los materiales y los recursos esenciales para la vida. Y como cualquier otro sector, a lo largo de la historia, pues también ha experimentado cambios significativos, especialmente en la manera en que se producen los cultivos y cómo se van manejando los recursos. Actualmente es bien sabido que el consumo mundial de plaguicidas se mantiene en aumento debido a que cada vez son las personas o que cada vez aumenta más el número de personas que tenemos que alimentar en el mundo. Y aunque los plaguicidas pues son uno de los productos agrícolas altamente necesarios para proteger los cultivos, para proteger las semillas de insectos, de bacterias, de hongos, etcétera, pues al mismo tiempo estos productos pues, pueden tener impactos negativos en la salud humana y en el medio ambiente a través de la contaminación del suelo, el agua, las plantas y animales, que pues obviamente no son el objetivo, lo que puede estar ocasionando daños, pérdidas, reducción de la biodiversidad, dañando los organismos vivos, incluidos la salud, la propia salud humana. Entonces, con esto
Tal vez me gustaría aclarar que no estoy satanizando a los plaguicidas y reconozco que son insumos muy necesarios, mas sin embargo es importante hacer notar que también tienen esos efectos adversos que ya son muy conocidos por todos. Entonces, según datos de FAOSTAT, el uso de plaguicidas en la agricultura en 2021 fue de 3,54 millones de toneladas de principios activos. Sí, esto representó más de un 4% que lo que se utilizó en el año 2020 y un 11% más, digamos, en una década. Y esto pues representa ser más o menos el doble con lo comparado en el año o en la década de 1990, como se observa ahí en la figura. Entonces, comparando esta última década con la década de 1990, el uso global de los plaguicidas aumentó en un 53%. ¿Sí? Y en este caso, para los herbicidas en un 53%, para los fungicidas en un 111% y para otros insecticidas en un 44%. Y bueno, tal vez mostramos esto es para resaltar por qué es que necesitamos insumos que nos ayuden a continuar produciendo, pero de una manera más sostenible, ¿sí? Obviamente también de una manera más rentable y que nos sigan produciendo en las cantidades necesarias para cubrir la demanda existente en el mundo. Y otro aspecto importante a resaltar es que principalmente en los países de América Latina y el Caribe, los productores agrícolas a menudo operan en condiciones económicas y logísticas bastante difíciles. Por lo tanto, su vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado, a los cambios en la oferta y a los aumentos en los precios de los insumos químicos, como los fertilizantes y pesticidas, pues constituye una realidad con la que lidian o deben enfrentarse constantemente. Y lo vimos recientemente con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que generó estos efectos en el alza de los precios de los fertilizantes y otros productos químicos. Entonces, la dependencia de estos insumos externos no solo afecta la rentabilidad de estos productores, sino que también puede comprometer la calidad de los cultivos y la sostenibilidad a largo plazo de sus prácticas agrícolas. Entonces, en este contexto, la producción on-farm de bioinsumos se viene convirtiendo en una opción bastante atractiva y en muchos aspectos en una solución, por decirlo así, prometedora para mitigar la vulnerabilidad de los pequeños productores, ya que este enfoque les brinda a ellos esa oportunidad para aprovechar sus recursos locales, para aprovechar esos recursos biológicos, minimizando la dependencia de insumos externos y también de insumos que tienen altos costos en este momento. Entonces, al utilizar estos materiales de origen biológico disponibles en las fincas, como los residuos agrícolas de diferentes cultivos, como el estiércol, el compost, microorganismos presentes en el suelo, entre otros, estos usuarios pueden generar sus propios fertilizantes, sus propios biopesticidas, sus propios bioestimulantes y otros productos, reduciendo, como les decía, en muchos casos, sus costos de producción, pero algo muy importante y es que están contribuyendo con la sostenibilidad ambiental, están fortaleciendo la biodiversidad del suelo, están reduciendo la dependencia de productos externos y entre otros varios aspectos positivos que podríamos mencionar. Y bueno, es importante también comprender desde el inicio de esta conversación que vamos a hablar sobre un tema o sobre un campo eh, que en los diferentes países de América Latina ha generado bastante discusión a todos los niveles, a nivel técnico, científico, legislativo, regulatorio, entre otros. Entonces, la producción on-farm también es sinónimo de biofábrica, ¿sí? Entonces, esta producción busca desarrollar tecnologías a base de productos de origen biológico directamente en la finca o en el área de producción. Y este método, como les decía, aprovecha los recursos disponibles en la finca para producir fertilizantes, pesticidas, bioestimulantes y otros productos que promuevan la salud del suelo, la sanidad de las plantas y que contribuyen a la conservación del medio ambiente, que es parte de lo que
principalmente resaltamos o se está resaltando en la región. Y esta producción o esta autoproducción en finca o producción on farm, pues también surge y se posiciona y se fortalece cada vez más precisamente debido a los grandes vacíos existentes en los aspectos regulatorios para los bioinsumos en la región, ¿sí? Y haciendo un paréntesis aquí es importante mencionar que a nivel de América Latina y el Caribe se han adelantado importantes esfuerzos encaminados a trabajar en el desarrollo o actualización de las regulaciones para el registro y control, la calidad de los bioinsumos, con el fin de habilitar, digamos, requisitos y procedimientos diferenciados que faciliten el licenciamiento de estos procesos. Sin embargo, todavía hay mucho camino que recorrer, todavía hay mucha agenda pendiente. A partir de un relevamiento regional realizado por IPA de Brasil, en colaboración con el ICA, se encontró que en 17 países de América Latina y el Caribe presentan resoluciones normativas con el objetivo de regular el registro y el control de los bioinsumos. Y de estos países, solamente 5 tienen una normativa específica para bioinsumos. Entonces, hay una brecha bastante importante ahí. Pero por otro lado, también hay países donde la inclusión de estas tecnologías de origen biológico en sus regulaciones todavía es un tema pendiente. En este mismo relevamiento no fue posible encontrar información para 15 países relacionada a las políticas públicas y normativas, especialmente en los países del Caribe. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto pone en evidencia que América Latina y el Caribe sigue presentando importantes y numerosas dificultades en temas normativos para los bioinsumos. Entonces, en este tema de la producción on-farm es algo que está desbordando a la política pública, por decirlo así, también al sector científico y académico, y que también pues, es un tema que es muy criticado por la industria comercial, principalmente debido a la carencia, digamos, de estándares de calidad durante los procesos y el producto final. Y bueno, esta producción on-farm de bioinsumos en América Latina pues ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, impulsado por la creciente conciencia, por ejemplo, sobre la importancia de prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Perdón, es que estoy viendo que me faltó una diapositiva. Sí, pero bueno, lo voy a ir mencionando así, que lo tenía en la mente el gráfico que había preparado, pero no lo incluí. Entonces, esta producción pues va creciendo en los últimos años, precisamente porque cada vez tenemos más conciencia sobre la responsabilidad que tenemos que tener con el medio ambiente, también debido a las estrictas regulaciones que están imponiendo las agencias reguladoras de este tipo de productos, sí, principalmente en otros países. También aquí cada vez hay un mayor entendimiento sobre los mecanismos biológicos, lo que se traduce en mayores desarrollos tecnológicos, así como también la demanda de alimentos más saludables. Y esto también obedece a la creciente preocupación que nuestra humanidad tiene por el cuidado de la salud. Y por supuesto, otro factor que ha contribuido con esto es el interés de los gobiernos en apoyar programas de fomento que contribuyan cada vez más a lograr sistemas alimentarios o agroalimentarios más sostenibles y resilientes. Entonces, vamos a ver que para muchos productores de la región, la producción on-farm es la principal estrategia de aprovisionamiento de bioinsumos, ¿sí? Como lo vemos aquí en esta diapositiva, en este caso tomando como base una encuesta realizada por la FAO en el presente año, podemos observar que en la región las principales fuentes de bioinsumos son los de la propia producción. Pero esto no significa, digamos, que esta sea la única estrategia de abastecimiento. Entonces, digamos, los usuarios, si bien pueden producir sus propios bioinsumos, también ellos compran
o acceden a otros bioinsumos en el mercado, en centros de distribución, cooperativas, asociaciones de productores, etcétera. Y bueno, y dentro de esto, la mayoría de esos bioinsumos de producción en finca, pues son bioestimulantes y biofertilizantes. Y en muchos casos, otros productos un poco más sencillos, como los abonos orgánicos o los biofermentos, caldos minerales, entre otros. Pero cuando se trata del tema de biocontroladores, pues la cantidad de productores que los autoproducen, pues ya se reduce considerablemente. Entonces aquí hay un mayor protagonismo de empresas agrícolas, de cooperativas de productores y otros sectores que se dedican principalmente a desarrollar este tipo de bioinsumos. Entonces, en términos generales, la producción on-farm en América Latina y el Caribe, pues podríamos decir que comparte realidades similares a nivel de la región. Sin embargo, si analizamos, por ejemplo, el contexto de México y Centroamérica, la producción en biofábricas generalmente se realiza en condiciones bastante artesanales, por decirlo así, y en espacios pequeños, bueno, que van a variar mucho dependiendo de la tipología de productor, generalmente en espacios de 25 a 30 metros cuadrados en adelante, y que varía, como les decía, dependiendo del país y del productor. Sin embargo, existen también muchas e importantes experiencias de tipo comercial donde se cuenta con infraestructura, equipos y recursos humanos de alto nivel, como lo es el caso de la planta de cría y esterilización de la mosca del Mediterráneo, México, y otras importantes empresas en Brasil, Chile y otros países del Cono Sur, donde se han ya desarrollado experiencias bastante exitosas a nivel ya de escalamiento de estos bioinsumos a nivel comercial y que son, perdón, que son referente para muchos países. Entonces, aquí es importante recalcar también que en esta producción on-farm es imperativo y es muy importante que los usuarios comprendan que esto debe manejarse como un sistema de producción donde existen unas entradas, que son esas materias primas, todos los insumos que necesitamos, así como el capital y los conocimientos necesarios para elaborar los productos. También es importante que se conozca que existen unos procesos donde ocurre una transformación, una conservación, como el compostaje, la fermentación, entre otros. Y estos procesos, pues, como les decía, es muy importante que estos productores los conozcan, que estos usuarios los conozcan para que el producto que se genere, pues, sea exitoso y de una calidad deseable. Y también es importante que conozcan que existen unas salidas donde ese aseguramiento de la calidad del producto final, pues es algo de alta prioridad. Y todo esto es importante trabajarlo con estos usuarios, con estos productores, porque de lo contrario no se puede planificar de manera correcta un proceso de producción de un bioinsumo y hacer que esto realmente sea algo sostenible, que sea un proceso productivo sostenible. Bueno, y viendo un poquito hacia dónde está apuntando la política pública en América Latina y el Caribe, pues esto es un proceso, como decía al inicio, bastante dinámico. Tenemos que estar revisando constantemente, conversando con los países para ver cómo se va avanzando. Entonces, si comenzamos desde el norte, en el caso de México, en la política pública de este gobierno, pues tiene como eje central apoyar al pequeño productor para que sea este quien desarrolle biofábricas propias. Y dentro de esta estrategia, pues busca que esos grupos de productores, esas cooperativas, que asociaciones, etcétera, pues cuenten con las condiciones necesarias para hacer sus propias formulaciones de bioinsumos. Pasando a la región centroamericana, en Nicaragua, por ejemplo, se promueve la producción de bioinsumos a través de biofábricas, como parte de un componente o de un gran componente de la Estrategia Nacional de Bioinsumos que promueve el gobierno nicaragüense. Entonces, aquí en este país, estas biofábricas se encuentran distribuidas o se encuentran instaladas en diferentes zonas de importancia productiva para el país, donde las asociaciones o cooperativas o organizaciones de productores pues son los actores claves y centrales de este proceso. De igual manera, pues
está iniciándose un proceso en El Salvador, donde actualmente el gobierno nacional pretende a través del apoyo y del trabajo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, en coordinación con la Escuela Nacional de Agricultura, establecer centros de producción de bioinsumos líquidos en diferentes regiones productoras del país para facilitar la provisión principalmente de biofertilizantes para el sector agrícola. Precisamente el día de ayer hicieron como el lanzamiento oficial de una instalación de una biorefinería no energética para la producción de biofertilizantes líquidos en El Salvador, donde ya hay una primera producción de estos bioinsumos. Y esto pues se pretende hacer llegar para diferentes cadenas agroalimentarias del país. En el caso de Honduras, podríamos decir que la autoproducción también es un fenómeno que viene creciendo durante los últimos años, principalmente a nivel de organizaciones o de grupos de productores o cooperativas. En el año 2022, el gobierno nacional comenzó a promover el uso de los insumos orgánicos agrícolas de una manera más fuerte, y en el año 2023 construyó una hoja de ruta nacional para tratar de ordenar y priorizar esas principales áreas de trabajo en este campo para el país, bajo la construcción de esta hoja de ruta nacional que les mencionaba. En el caso de Guatemala, pues también hay una situación bastante similar a varios países centroamericanos, donde la autoproducción en finca, pues es su principal estrategia, ¿sí? La cual es respaldada por la institucionalidad nacional responsable de los diferentes subsectores productivos. Por ejemplo, en el caso del subsector del café, entonces ahí la Asociación Nacional del Café de Guatemala viene trabajando con una estrategia de promoción de biofábricas en centros de producción rurales, como ellos más o menos le llaman, no recuerdo bien el término. Entonces se instalan este tipo de biofábricas para facilitar la producción de estos bioinsumos en los territorios rurales, porque digamos ahí en este país la atomización de los productores es bastante, o la disposición de los productores en el territorio nacional es bastante atomizada, por decirlo de otra manera. Entonces hay una característica importante donde estos productores son muy muy pequeños productores. Entonces ellos han tratado de dirigir esta estrategia de producción de biofábricas precisamente para poder llegar a un mayor número de productores en las diferentes regiones de Guatemala. En el caso de Colombia, si bien el tema todavía no está como muy claro, la producción de bioinsumos en finca, pues no se descarta, pero digamos la apuesta de este país no está directamente sobre las biofábricas. Ellos más bien, su iniciativa busca, digamos, un efecto más de impulso a nivel industrial, donde los centros de investigación y la empresa privada juegan un papel muy importante. Y para ello, digamos, a la cabeza de Agrosavia, el gobierno nacional lanzó una estrategia denominada consumo bioinsumo, a partir de la cual se pretende principalmente dar a conocer los bioinsumos, dar a conocer sus principales características, sus beneficios, conocer su forma de acción, para que precisamente los usuarios cuenten con información oportuna para la toma de decisiones frente al manejo de la fertilización, frente al manejo de insectos, plagas y enfermedades dentro de sus cultivos, y que cuentan con productos que han sido validados, digamos, científicamente por Agrosavia y desarrollados también por otras importantes empresas en Colombia. Entonces, de esta manera, se busca incentivar el uso de estas alternativas biológicas como tecnologías sostenibles que hacen aprovechamiento de la biodiversidad propia del país y que presentan un menor impacto ambiental y por ende también un impacto menor en la salud humana. En el caso de Brasil, actualmente se está en un proceso de trámite de un proyecto de ley para los bioinsumos, donde se espera que se pueda tener, digamos, un concepto que una los bioinsumos
con todas esas particularidades que estas tecnologías tienen y que se pueda generar un gran marco normativo para estos bioinsumos. En Brasil, según nos comentaba uno de los investigadores de este país, pues hay más de 580 productos biológicos que ya están registrados para la comercialización. Pero a pesar de eso y a pesar de que Brasil está ocupando día a día importantes posiciones en el mercado mundial de los bioinsumos, pues hay importantes retos todavía que cubrir, sobre todo en la armonización de los procedimientos. Y otro aspecto importante es que los bioinsumos pues, que como todos sabemos, tienen un aspecto multifuncional. Entonces, Brasil está pensando cómo hacer que esto pueda también incluirse dentro de un marco normativo. Y si bien Brasil también tiene un programa nacional de bioinsumos, pues también han resaltado ciertas lecciones aprendidas sobre ciertos errores pues, que han tenido ellos y sobre eso pues tratar de fortalecer lo que ya se tiene. Ellos también decían y nos compartían en algún momento que para fortalecer el subsector de los bioinsumos no solo hace falta generar una normativa específica. La normativa específica en sí pues no va a solucionar todos los problemas, sino que ellos tuvieron que hacer un proceso de identificación de todos los cuellos de botella que existen a lo largo de, de la cadena de valor de estos bioinsumos para ir haciendo que la producción pues, sea un poco más fácil, por decirlo así. En el caso de Argentina, y aquí me voy a tener un poco más, puesto que el proceso que están realizando actualmente es una experiencia que puede servir para otros países, pues ellos en este momento se encuentran realizando una adecuación o finalizando un proceso de adecuación de una normativa vinculada a los biopreparados, lo que inicialmente se llamaba bioinsumos artesanales. Y en Argentina, este proyecto normativo para los biopreparados, pues se inició más o menos como en el año 2020 y surgió a partir del registro piloto de 2 biopreparados. Y aquí es importante esto porque ellos, a partir de una demanda que tuvieron de unas organizaciones de productores, comenzaron, digamos, a tratar de registrar estos productos con los marcos normativos vigentes que existían. Y entonces ahí fue donde fueron revisando en este camino para tratar de inscribir esos productos ante SENASA, cuáles eran las dificultades que tenían y cómo podían ir proponiendo alternativas para superarlas. Entonces ahí fueron observando diferentes cuestiones referente al marco normativo vigente, al tipo de productos y a otros puntos, digamos, que no eran coincidentes o no estaban en armonía con la normativa que ellos tenían en ese momento. Entonces, de esa manera ellos fueron como desarrollando sobre el marco normativo vigente una guía, por decirlo así, de registro que iba acercando un poco más el trámite a la realidad de la demanda que estaban surgiendo desde las organizaciones de los productores. Y entonces se hizo también, por llamarlo así, una traducción para los productores de ese marco normativo a fin de que quienes estuvieran interesados en registrar sus productos, pues pudieran hacerlo y posteriormente pudieran comercializarlos de una manera más fácil. Pero esto, digamos, llama la atención porque ha sido un esfuerzo interinstitucional bastante fuerte, ¿sí? Donde se ha hecho una propuesta de normativa que crea el marco normativo, o que se crea, perdón, en el marco de normativo, la categoría de biopreparados. Y también hay una definición de estos biopreparados, que esto es importante revisar, pero pues no me voy a detener mucho aquí en este tema. Y bueno, quisiera mencionar también para ir finalizando algunos retos y perspectivas o limitantes para la producción on-farm. Y aquí, digamos, es importante mencionar que aún es necesario abordar importantes desafíos en la región, como por ejemplo la capacitación técnica de los agricultores y la difusión de conocimientos sobre la aplicación adecuada de estas tecnologías. Entonces, por ejemplo, necesitamos hacer una transferencia adecuada de conocimientos para que también se pueda hacer
un buen uso de las tecnologías que están disponibles en los países. También es importante el tema de las políticas públicas que fomenten la investigación, que fomenten el desarrollo y la adopción de estos insumos, así como también generar incentivos para su uso en la agricultura convencional, porque recordemos que el tema de los insumos, pues no solamente lo estamos enfocando o se debe enfocar a una agricultura netamente orgánica. Y asimismo hay otras, digamos, otras importantes limitantes que pudiéramos resaltar, como por ejemplo la carencia de validación científica. Se habla mucho de poco sustento en la evaluación de la eficacia de estas tecnologías. Entonces aquí hay un papel importante donde los centros de investigación pues tienen bastante trabajo que pueden hacer en beneficio de cubrir estas brechas. También es importante o también necesitamos pensar en temas de sostenibilidad, ¿sí? Y no solo producir bioinsumos por vender, se necesita fortalecer conocimientos técnicos específicos que puedan llegar a los productores, que puedan llegar a técnicos locales, para que de esta manera pues también ayuden ellos a mejorar esos productos que estén desarrollados y se pueda hablar también de un tema de sostenibilidad. Y bueno, dentro de estas oportunidades, pues podríamos mencionar de manera general de que con la autoproducción en territorio, con la producción on-farm, pues hay una mayor generación de renta y empleo en el ámbito rural. Sí, aquí hay una importante oportunidad para reubicar la generación y distribución de la renta en las cadenas agroalimentarias en el ámbito, entre el ámbito rural y urbano. Y esto es muy importante relacionarlo con el tema de la producción on-farm, porque pueden haber tecnologías que están actualmente centralizadas en el contexto urbano y que pueden, por llamarlo así, descentralizarse, tal vez no de una manera total, pero sí pueden algunas tecnologías elaborarse en los propios territorios de una mejor manera, para lo cual es importante, como le mencionaba antes, fortalecer el tema de la transferencia tecnológica. Otro aspecto a considerar es la oportunidad de mejorar y aumentar el comercio intrarregional de los productos agrícolas en nuestra región, y para eso pues tiene que ver también mucho el tema de los marcos normativos vigentes, donde pues sería un gran esfuerzo y un gran logro tratar de armonizar un poco estos marcos regulatorios en los países, aunque sean en términos un poco generales. Otra oportunidad para la región, pues, es precisamente la valoración de la biodiversidad existente, cómo esta biodiversidad se puede convertir en un activo para la región. Entonces, aquí tenemos una importante oportunidad para valorizar esa biodiversidad. Y bueno, yo creo que en la región hay una importante percepción de que la adopción de los bioinsumos reduce los costos de producción, también que incrementan los rendimientos o se mantienen estos rendimientos de los cultivos, y también que la reducción de los agroquímicos es un factor también bastante importante que se menciona por parte de los usuarios y de los productores, y el tema del impacto positivo que se percibe sobre los beneficios que traen los bioinsumos, como la mejora en la fertilidad del suelo, entre otros factores, que nos ayuda, digamos, a hacer que cada día haya una mejor adopción y un mayor interés para adoptar estas tecnologías en la región. Y finalmente, pues yo quería mencionar que hay bastantes temas de una agenda pendiente que tal vez solamente los voy a pasar de manera muy rápida. Y como lo decía, tenemos que trabajar en el tema de articulación y fortalecimiento de los marcos normativos y reglamentarios a nivel de los países, y tratar de armonizar algunos criterios que puedan facilitar el comercio intrarregional. Importante identificar esas brechas todavía aún presentes en diferentes ámbitos regulatorios, científicos, tecnológicos, de comercio, de financiamiento, para poder ir trabajando en cómo superarlos. Siempre es importante impulsar y continuar impulsando la inversión en investigación, el desarrollo, generación de capacidades, y bueno, también trabajar en sensibilizar
a los actores, digamos, que nos pueden facilitar el tema de financiamiento para el subsector. También hablar con la banca privada para sensibilizar un poco sobre los beneficios, ventajas, usos de estos bioinsumos y promover que se generen mecanismos un poco más específicos que ayuden al financiamiento de este importante subsector para la agricultura de América Latina y del mundo.